Inmenso honor de recibir el favor del pueblo lojano, tuve el honor de ser prefecto, he cumplido funciones importantes. Sin embargo, de que han estado un poco alejadas del ámbito de mi vida profesional en el que he profundizado mucho más. Soy un arquitecto urbanista graduado en la Universidad Central del Ecuador. Mi preocupación permanente ha sido mi ciudad y mi cantón, en general toda la región, pero en términos particulares y siendo ya cosas un poco pasadas, cuando tuve la oportunidad de graduarme como profesional en la Universidad Central del Ecuador en Quito, mi tesis se denominó Unidad Vecinal para la Ciudad de Loja, es decir, un estudio urbano de cómo desarrollar los barrios de la ciudad de Loja. Tuve el inmenso honor también de ser presidente del Colegio de Arquitectos, he cumplido funciones cercanas y ha sido una preocupación permanente mía el ámbito urbano y el ámbito de desarrollo en general de nuestro cantón. Es por eso que para mí dar mi modesto contingente en un municipio que lo veo con serios vacíos, serios problemas, acciones incluso que están al margen de la legalidad, que se han mantenido, no se ha desmontado una estructura que realmente afecta al pueblo lojano, al margen del hecho de que la preocupación fundamental que tengo como todo buen ciudadano lojano es ver por la prosperidad de nuestra sociedad y por el buen desarrollo funcional de la ciudad de Loja y sus parroquias. Ese es el propósito que me lleva a haber tomado la decisión en este acuerdo, en el que naturalmente un acuerdo representa ceder posiciones. No todos, no pueden haber dos candidatos a alcalde, dos candidatos a prefecto, alguien tiene que ceder. Y yo realmente no tengo una precipitación en ese sentido y con toda sinceridad lo digo a la ciudadanía lojana, mi propósito es trabajar y velar por el buen desarrollo de nuestra querida ciudad de Loja. Entremos en materia técnica, eminentemente técnica. ¿Qué, por ejemplo, como arquitectos? Los arquitectos son los profesionales más cercanos efectivamente a la urbe, ¿no? Son los hombres o mujeres o la profesión que más conoce, que sabe lo que hay que hacer en una ciudad, en la urbanidad. Arquitecto, ¿qué puede ser? Por ejemplo, se señalan todos los días los mismos problemas muy seculares incluso de esta ciudad, como por ejemplo el agua, los huecos, la basura. Entonces hay temas complejos. ¿Usted también tiene en la mira esos problemas o adiciona otros? Creo que son temas que muchas veces en la discusión política que se realiza, a veces se trata con cierta superficialidad por parte de los políticos, diría yo, este tipo de temas. La ciudad naturalmente y la ciudad de Loja en términos particulares tuvo un cambio sumamente importante, su crecimiento fue exponencial. Yo cuando hace algunos años trabajaba y profundizaba en los temas urbanos de Loja, se analizaba que a partir de los años 60, por ejemplo, nuestra ciudad, una ciudad franciscana, pequeña, entre los dos ríos ubicada, así se había mantenido desde su fundación en 1500. No había cambiado, se había desarrollado una pequeña joya arquitectónica que hasta los años 60 permanece prácticamente intocada. Es en cortos años, en menos de 50, 60 años, que se produce el despegue del crecimiento general de Loja, concomitante a la destrucción de gran parte del patrimonio histórico de la ciudad, que realmente no ha sido juzgado, ni se ha tomado cuentas. ¿Por qué se hizo tanto daño a una ciudad que tenía tantas posibilidades, tanto valor arquitectónico en general? Y este fue un mal ejemplo incluso para nuestra provincia de Loja. Pero en general el crecimiento que se da ya en los años 84 aproximadamente, que se contrata un plan de desarrollo urbano rural, que es
uno de los más serios que se han ejecutado, ya se determinaba que el crecimiento urbano de la ciudad de Loja se iba a dar en forma rápida y que la zona occidental de la ciudad iba a tener un crecimiento tanto en el norte como en el sur, como en realidad ocurrió. Pero no, el municipio, la verdad es que no utilizó esa planificación adecuadamente y se dejó que nuestra ciudad se desarrolle espontáneamente. Perdóneme que me salga un poquito de la pregunta. Luego, ya los temas naturalmente de infraestructura, de equipamiento urbano que se deben tratar, tales como usted lo menciona, pues el más importante, el agua potable. Sin agua potable no se puede construir ni siquiera una casa en un lugar que no tenga agua potable, menos aún una ciudad o un barrio. Y también los temas que tienen relación con la calidad de la vialidad de los servicios. En ese sentido, por ejemplo, hay, sin embargo, de ser cosas tan importantes y que en general los ciudadanos, no solo de Loja, sino creo que en forma general, tenemos en nuestra cabeza que si no es asfaltada una calle no vale. Aunque actualmente ya apena a veces perder esos espacios naturales tan bonitos que a veces observábamos, esos callejones llenos de árboles en las parroquias, por ejemplo, etcétera, que se los destruye y se ejecutan obras. Yo soy partidario de analizar las cosas. Incluso imagínense, actualmente se está considerando que las ciudades con un exceso de asfalto, por ejemplo, producen un cambio hasta climático. Cuando no existe la filtración natural del agua, se producen desbordamientos cuando hay aguaceros, porque no existe la posibilidad de que el suelo absorba. Entonces, por ejemplo, se están dando estudios a nivel mundial muy importantes, se han generado hormigones absorbentes que permiten, por ejemplo, que el agua fluya. O, por ejemplo, yo soy partidario no solo de usar el asfalto, se puede utilizar también ciertos tipos de adoquín o otras cosas que permiten que los eventos climáticos se desarrollen con mayor naturalidad, es decir, que exista filtración del agua. Pero esos son temas que se los podrá ir conversando. Igualmente, por ejemplo, mire, cuando nosotros hemos estudiado como profesionales las diferentes situaciones que se dan en los municipios, en el municipio usted, por ejemplo, cuando va a hacer una planificación, una casa, algo, en la línea de fábrica le dicen usted, señor, el COS y el CUS, tiene que usar, ¿qué es? El COS, digamos, la casa debe estar ubicada en un punto en el cual se deje retiros laterales, etcétera, que coeficiente de ocupación de suelo, igualmente tenemos el coeficiente de uso de suelo que determina determinan igual cuántos pisos se deben ejecutar. Pero actualmente se habla del CAS, del coeficiente de absorción de suelo, es decir, considerando que incluso las viviendas deben de tener un espacio para poder absorber, por ejemplo, las lluvias que existen. No se puede encementar una propiedad, esa es una nueva norma internacional que se está dando, es decir, hay tantos avances en el sentido del desarrollo particular de la vivienda que a la suma constituye la ciudad y cosas muy importantes también acerca de la funcionalidad que debe darse a una ciudad. Ayer conversaba en esta emisora con Ilvar y le decía, tenemos que cambiar la concepción, a nivel mundial se está cambiando las cosas, ya no se piensa en la ciudad extensiva, como por ejemplo le ponía un ejemplo de Guayaquil, en donde existe calle tras calle tras calle, y una ciudad que llega incluso a perder la escala humana. Actualmente se habla, por ejemplo, de la posibilidad de generación de supermanzanas o de unidades vecinales aproximadamente para 5,000 personas, en las que sin embargo de existir vías que circunvalan estas unidades vecinales, internamente se desarrolla una vida mucho más tranquila, donde no hay exceso de velocidad en los vehículos, llegan hasta cierto punto. Nuevas concepciones que debemos considerarlas en el desarrollo futuro de Loja. Yo a esto incluso les decía ayer que sumo la posibilidad de que esta nueva concepción de planificación, como las unidades vecinales, por ejemplo, deban tener entre una y otra corredores verdes
flores de árboles, para dar un espacio a la propia naturaleza, porque el ser humano tiene que ser responsable de los seres vivos que habitan y que han habitado permanentemente junto a él. Entonces hay tantas cosas que tratar, creo poder aportar en ese sentido al desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro municipio y sobre todo al desarrollo de nuestra sociedad. Hay una persona en la línea 725-400. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor, a su panelista, ciudadanía. Al tiempo que escucho a alguien exponiendo complicaciones y problemas que tiene la ciudad, para ello me quiero dirigir y preguntarle, ¿qué hacer con todos los jardines de las casas, que por eso hay el retiro de la parte de adelante, donde los han construido para tiendas, botaderos de la basura de ellos mismos, o bodegas? Me imagino que hay una ordenanza donde el jardín que queda delante de la casa debe de ser un jardín. Así es. Muchas gracias. Importante, en realidad yo pienso que una parte fundamental es la educación, es la información, es al ciudadano permanentemente mantenerlo informado acerca de cuáles son las condiciones, de que se debe respetar la naturaleza, de que las normas, los retiros que se han hecho para jardines, para espacios de, como lo digo, de infiltración de agua incluso, para evitar esos problemas de acumulación que están ocurriendo en Loja, deben ser considerados, no son cosas que se ponen al azar. Las nuevas normas internacionales, como lo decía, coeficiente de absorción de suelo que se integra en algunos municipios ya a nivel mundial, deben tomarse en cuenta. Y no solo eso, este sentido, por ejemplo, de tratar de diseñar la ciudad de otra manera, en donde la naturaleza tenga su espacio, en donde los lugares de convivencia sean más importantes que los lugares de tránsito de vehículos simplemente, en donde el niño, el ciudadano, el adulto mayor puedan tener un espacio para socializar, para distraerse. La mala planificación de una ciudad genera incluso individualismo. Usted en las grandes ciudades no conoce quién es su vecino, no sabe nadie porque todo está despersonalizado. Mientras que aquí, por ejemplo, vemos ejemplos muy importantes. Hace un tiempo estaba, por ejemplo, visitando el barrio Obrapía y me dio tanto gusto ver que había un evento solidario a favor de alguien que había tenido una calamidad, porque los vecinos son solidarios con las personas que tienen problemas. Mire, y eso no ocurre ya en el centro de la ciudad, donde nos hemos despersonalizado, donde hemos perdido el sentido social. Nosotros tenemos que rescatar lo bueno que tenemos y ponerlo como ejemplo para la sociedad. Hay tantas cosas que hacer que realmente me parece sumamente interesante y para mí enriquecedor tener la oportunidad, si tengo el favor, de llegar al municipio de Loja a aportar con mis modestos conocimientos. O sea, ¿usted cree que no todo está perdido? Porque el comentario que usted hace, bueno, es extraordinariamente pertinente, correcto, humano. Pues siempre aquí nos lamentamos, por ejemplo, de lo que ocurre en el sector rural, de los famosos pueblos turísticos, que la gente compra un lote repleto de arbolitos y lo primero que hace es volarlos porque ahí construye una piscina y luego necesita para el parqueadero de cantidad de carros, porque eso es un hervidero de carros. Entonces nunca se entendió el concepto de lo que usted está hablando, del buen vivir, de la vecindad, de la armonía que hay que manejarse con la naturaleza, los microclimas que producen pues un poco de arborización en la ciudad. Los diques mismos se convierten en diques para los aluviones que se dan. Muy interesante. Adicionalmente, recuerde usted que hay alcaldes o hubo alcaldes en cantones que volaron los árboles del parque para ponerle baldosa y un monumento. Eso hicieron, una glorieta. Eso hicieron en la mayoría. Entonces es algo doloroso que yo no sé si hay marcha atrás. ¿Cómo podemos reivindicar a la tierra, a la naturaleza? Porque usted bien dice, o sea, nosotros despojamos a la naturaleza y le decimos, ahora venimos nosotros a vivir aquí.
Los malos ejemplos. Loja ha sido un mal ejemplo, por ejemplo, para la provincia, la ciudad. Aquí han habido administradores destructores, tanto del patrimonio histórico, arquitectónico, como del patrimonio natural. Lo que usted dice me trae el recuerdo de cuando muy muchacho conocí, por ejemplo, Zapotillo. Yo me quedé impresionado de la belleza de Zapotillo, con sus casitas de bareque, de guápala, con sus plantitas frente a las casas, sus bugambillas, etcétera. Llegó algún alcalde por allí, cortó todo, desapareció, porque había que hacer las calles de vereda a vereda, como siguiendo ciudad. El gran ejemplo de Guayaquil. Querían ser el Guayaquil chiquito, cosas por el estilo. Entonces realmente está en la capacidad, en la mentalidad de la gente, en transformar un poco las cosas. Mire, cuando tuve el honor de ser prefecto, recuerdo que llegamos a un convenio con el municipio de Macará para asfaltar 6 kilómetros de calles. Yo acepté eso, pero mi condición, la condición que les puse al señor alcalde de Macará de ese entonces, le dije: señor alcalde, aceptamos esto, pero usted no va a asfaltar de vereda a vereda, usted va a dejar un espacio junto a la acera para sembrar plantas, para sembrar bugambillas. ¿Y qué pasó? Que se hizo eso y se lo hizo dejando un lugar con posibilidades de desarrollo mucho más hermosas de la ciudad, de su ambientación, etcétera, y a menor costo, porque no hubo que hacer unas calles inmensas. Si usted va a un pequeño pueblo de Loja, a Vilcabamba o a cualquier otro, usted encuentra unas calles como que fuera una ciudad para que pasen una cantidad inmensa de vehículos, porque está todo pensado en el vehículo, no se está pensando en el ser humano, en el peatón, en la naturaleza, ni en nada, y muchas veces esto representa incluso un despilfarro de recursos por parte de las instituciones y de la municipalidad. Aquí se han hecho barbaridades, ha habido un derroche inmenso de recursos por la falta de capacidad de entendimiento de lo que debe ser una ciudad vivible, una ciudad en la que podamos coexistir naturalmente los seres humanos. Pues esta desorganización, una especie de diáspora urbanística, ¿usted cree que tiene remedio? Bueno, mire, hay cosas que ya no se pueden solucionar. Por decirle algo, no se... Sin embargo, de que existía el conocimiento y la planificación, como lo digo, había un plan de desarrollo urbano rural de Loja de los años 84, 88, que no se aplicó. Se permitió, por ejemplo, que las entradas tan importantes a la ciudad de Loja se cierren, se dé permisos de construcción, no se prevea que tiene que haber accesos suficientemente amplios en donde sí se necesitaba. Pero en general yo pienso que hay soluciones, pueden ser más costosas, pero existen. Pero también existe el uso de del buen uso de la planificación, que no necesariamente representa inmediatamente el uso de recursos. Si el municipio tiene una buena planificación y dice: señores, aquí tenemos que hacer una reserva urbana para integrar el centro de la ciudad con los barrios occidentales, como se lo está proponiendo, por ejemplo, y no hay los recursos, pero por lo menos vamos a decir: por aquí va a pasar la vía, y en este espacio donde va a pasar la vía no podemos dar permisos de construcción, pues, no podemos permitir que se construya una casa. Le vamos a decir al ciudadano, al propietario: mire, señor propietario, aquí va a pasar una vía, utilice estos terrenos para situaciones agrícolas, pecuarias, etcétera, mientras no se construya, y cuando se vaya a construir, pues habrá que indemnizarlo a precio justo, porque el municipio no tiene por qué abusar de ningún ciudadano en ningún lugar. Entonces, las cosas pueden quedar muy claramente definidas, sin embargo, de no tener recursos, y eso es lo que debió de haber ocurrido en el pasado y no se lo hizo. Muy bien, última pregunta, arquitecto. Lástima que no hayamos podido conversar antes tema tan novedoso, no tan original. Pero eso está bien para un alcalde que va a tomar decisiones, pero desde la concejalía, ¿qué se puede hacer ahí? Nosotros lo hemos dicho, vamos a legislar ordenanzas con rostro humano, vamos a fiscalizar sin temor ni compromiso. Ese es el eslogan que hemos puesto junto a mis compañeras Yuri Abad, a Darwin Gallo, a Silvana Yaguana, que estamos por el Distrito Sur, y realmente nosotros vamos a legislar, porque la legislación va a permitir la corrección de la legislación, y la nueva legislación va a permitir dar la viabilidad al Ejecutivo para que tome decisiones, y tendremos que presionar pues junto a la ciudadanía, tenemos que generar conciencia en el pueblo. Nosotros no vamos a poder ser los ejecutores, pero sí vamos a poder ayudar a guiar el desarrollo de la planificación y del buen crecimiento de nuestra ciudad de Loja.
¿Ya se acopló, se siente cómodo ahí en esta alianza? Bueno, le digo, toda alianza es difícil. Hemos tenido a veces que dejar posiciones ideológicas, políticas, con el propósito de lograr una alianza que piense en el desarrollo de Loja, que piense en su futuro. Y realmente pienso que eso es lo más importante. La ideología naturalmente es trascendental en el ámbito universal, los principios, pero en la realidad, en la práctica, nuestra preocupación y la preocupación del movimiento, del cual me honro ser parte del movimiento APLA, es la provincia de Loja, la región de frontera, la integración del desarrollo regional de nuestra zona con los vecinos con la república vecina, con las regiones fronterizas del Perú, y nuestra posibilidad de crear una región fuerte, económica, que sea un contrapeso contra el centralismo. Tenemos tantas cosas por las que luchar que realmente para mí un espacio que ojalá me pueda brindar la ciudadanía me permitirá avanzar con algunas propuestas importantes. Gracias a usted. Era el arquitecto Rodrigo Vivar Bermeo, candidato a concejal Distrito Sur por su organización política APLA.